Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de noviembre. Sagitario, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Y vamos a comenzar primero que nada haciendo una canalización con la bola de cristal. Sagitario, relájate, respira y dice perseverancia. Debes enfocarte, debes perseverar, no rendirte. Con la perseverancia y la constancia es como tú vas a llegar muy lejos. Solo mira, en cuanto tú has perseverado, has podido llegar. Sigue perseverando y verás resultados. Y bueno, hasta aquí tu canalización de la bola de cristal. Sagitario, vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos la energía del emperador. Mira, tenemos como un poquito de estrés para algunos de ustedes. Para otros de ustedes están determinados a hacer algo que quieren. Debes cuidar tus palabras. Puede ser que, mira, le estás echando muchas ganitas. Para algunos de ustedes deben cuidar sus palabras porque puede ser que de su boca salgan cosas muy duras o tal vez alguien les diga algo o les haga saber algo y eso les pone como un poquito de estrés. Para otros de ustedes están súper enfocados en trabajar en sus hechos y darle fuerza a sus palabras, ahora sí que con sus acciones. ¿Ok? Bueno, así está tu energía. Vamos a ver. Vamos a empezar con la salud. Tenemos el as de bastos. Para algunos de ustedes comienzan a hacer ejercicio o están haciendo ejercicio o están teniendo cambios, algunos de ustedes cambios en sus hábitos. Tenemos la energía de Escorpio, entonces aquí es una energía de que vas a dejar atrás algunas cosas o situaciones, también pueden ser hábitos para poder avanzar. Veo que se están aplicando y esto los lleva hacia oportunidades. Y veo que cortas el tajo con algunas cosas o te preparas para cambios. O aquí hay algo, mira, estos cambios de alguna manera tú ya los has manifestado de forma intencional y se vienen cambios para ti. Siento que cambios muy buenos. Para algunos de ustedes están viendo que pues ya es necesario ajustar algunas cosas. Y bueno, yo los veo trabajando en cambios y cambios positivos para ustedes. Emocionalmente, a ver, hay algo que a ti tú ya no quieres o te da flojera. Dices, a ver, ya no quiero o ya no quiero parte de mí algo y ustedes avanzan. Hay un avance o tal vez dicen, a ver, tengo que moverme, tengo que buscar, tengo que ver alternativas, hay un avance, hay esperanza. Algunos de ustedes puede ser que estén como, les mueva un poquito el tema del dinero, pero veo que hay un avance. Tal vez no tan pronto como tú quisieras, pero lo hay y hay esperanza en esta situación. Para otros de ustedes pues puede ser otra situación de otra índole y que de alguna manera puede ser que estén haciendo cambios, estén implementando esto, el otro, aquello y digan, pero ¿por qué si estoy haciendo tantas cosas? ¿Por qué a veces siento que no me sale? Pero es que tú, como te decía en la canalización, no debes dejar de ser perseverante. Aquí hay una situación en la cual tú vas a ver al paso del tiempo. Espiritualmente tenemos la torre. Mira, algo ha pasado o algo está por pasar que es un crecimiento, un tipo de crecimiento el cual tal vez algunas circunstancias no estuvieron en tus manos o no van a estar en tus manos o ya no lo puedes frenar. Va a pasar esta situación la cual te va a hacer aprender y crecer, ¿ok? Puede ser que te enteras de algo o tal vez hablas de una situación aquí con una persona
Puede ser que alguien te diga algo que de alguna manera te deja preocupado, preocupada, y eso puede ser que te quite la paz, o hay algunos conflictos, peleas, o no todos están como muy de acuerdo. Y pues si esto está en tu salud espiritual es porque de alguna manera hay que trabajar en este mes de noviembre quizás con algunos desacuerdos, con, pues sí, tienes que pelear por lo que tú quieres para algunos de ustedes. Para otros de ustedes, veo que aquí el tema es que se preocupan por algo que tal vez no está en sus manos. O tal vez puede ser que de tus palabras salgan palabras, pueden ser tal vez las no más consoladoras, hasta inclusive un poquito hirientes, o alguien les dice algo así y a ustedes les angustia, o les angustia aquí algo. Pero pues veo que la angustia puede traer más preocupación y lo mejor es hablar las cosas, y si no se hablan las cosas, pues ya no te aferres, o sea, trata de hablar las cosas, no dejes tu comunicación con Dios, eso te va a ayudar a tener un poquito más paz, porque la vas a necesitar aquí para una situación, ¿ok? Y bueno, eso es referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros, Escorpio. Ay, la Mimi ya se vino para acá. Mira, referente a los dineros, empezamos con esperanza. Hay esperanza. Tenemos la luna, vas a estar muy, muy perceptivo, muy perceptiva, y veo que le estás echando ganitas. Entonces, tú, en el fondo, tú las corazonadas están diciendo por aquí o por allá, o tal vez estás echándole ganitas a un proyecto el cual no estás hablando mucho de ese proyecto, porque no quieres hablar más de ese proyecto hasta que no veas algo más, que haya un avance o que esté más materializado. Veo que hay un avance, poco a poquito se ponen de acuerdo, o tal vez estás lidiando con una situación, puede ser el papá, la mamá de tus hijos, o aquí hay una situación, también puede ser un trámite que, perdón, ha estado un poco atorado, pero finalmente va a haber un avance. Tenemos, sí, avances. Para algunos de ustedes se puede aproximar un viaje o simplemente va a haber un avance. Tenemos la energía de Libra. Entonces aquí hay una situación en la cual es ahora o nunca, ¿ok? A partir de ahora, sea lo que sea la decisión que tomes, va a tener una consecuencia. Entonces tienes que poner en balanza qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O si lo que quieres es avanzar en un momento dado, tienes que empezar ya. Tenemos ya sea, por ejemplo, ahorrar o así, o un proyecto o invertir en algo, ya tienes que irlo viendo. Mimi, no. Ay, mi, perdón. Tenemos el 10 de copas, entonces para algunos de ustedes se dan las cosas, empieza a materializarse, a darse las cosas. O se llegan a acuerdos, se firman contratos, o tal vez acá algo va a requerir un poquito más de compromiso por tu parte. ¿Qué se necesita de ti? Se necesita que avances hacia oportunidades. Esto estoy sintiendo a través de la preparación. Veo que necesitas estar preparado para todo, para no decir no, para decir, a ver, ¿qué se hace? No lo sé hacer, bueno, lo invento o lo aprendo o lo que sea, pero tú vas hacia esas oportunidades y tú vas a enfrentar lo que sea. Tienes el sol, vas a estar brillando mucho, ¿ok? Veo que las cosas te salen muy bien, que se firman contratos, que hay credibilidad. Algunos de ustedes podrían, si les gusta alguien del trabajo, es como que, pues sí, también puede ser que sea correspondido, o le gustas, te gusta alguien del trabajo y tú también le gustas, o aquí
hay una situación que de alguna manera motiva, o puede ser que estés como teniendo proyectos con tu pareja, también puede ser. Para otros de ustedes, hacer tu trabajo con amor, con ganas, así, hace que tú brilles, ¿ok? Y bueno, en el futuro tenemos el mago. Vas a poder transformar tu realidad si tú quieres, pero debes ser disciplinado. Aquí con el emperador. Ser disciplinado a lo que quieres, pase lo que pase. Y te sientas como te sientas, duela lo que duela, en otros aspectos puede ser también. O no importa, tú puedes transformar las cosas si tú eres determinante y, ¿cómo decir? Y constante. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a los dineros. Vamos a ver ahora referente al amor. Bueno, abajo del mazo tenemos el rey de bastos. Veo que estás observando, tal vez para algunos de ustedes alguien les gusta y están poniendo la atención a esta persona. Tal vez esta persona esté de lejos, algunos de ustedes tienen proyectos y quieren avanzar, para otros puede ser que se aproxime un viaje para ustedes. Ok. Para otros de ustedes, aquí hay una situación en la cual pues requiere cierto movimiento y tú tienes el colgado. Entonces, lo que yo veo es que tal vez este avance no va a ser tan fácil. Tienes que prepararte y mentalmente yo veo que nada roba tu paz. Para otros de ustedes podrían estarse dando cuenta que, bueno, ya están entrando como que están soportando algo o en una zona en la cual dices, a ver, es que tengo que hacer algo, pero para poderme mover de aquí, para poder hacer, necesito prepararme para poder avanzar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Ok, tenemos el rey de espadas. Este con el loco, este puede ser tú, la otra persona de tu interés. Mira. La persona de tu interés puede ser alguien de signo de aire, Libra, Géminis, Acuario, la cual tiene, ¿cómo decir? Pues está tomando decisiones arriesgadas, o tal vez o tal vez esta persona está emprendiendo cosas, también puede ser, o está tomando decisiones un poco arriesgadas. O aquí hay una persona que puede sentir cosas por ti, puede estar, le gustas o empezar a enamorarse de ti o cosas así, pero se mantiene tranquila esta persona, o todo lo contrario. Puede ser que se deja ir así como, pues sí, se deja llevar por el sentimiento. Para otros de ustedes puede ser que ustedes pues sienten algo, pero están como un poco serios acá con el rey. Pero es que siento que más de una persona puede ser que le gustes, que están coqueteándote. Y tú o estás trabajando en tus proyectos o estás pues echándole ganitas tal vez a una conexión. ¿Ok? Vamos a ver. En la posición de la persona de tu interés, esta persona está muy bloqueada. Puede ser en un aspecto de su vida, o ahorita tiene bloqueado completamente el aspecto amoroso y no se da cuenta. Está como esperando, como que dice, no, yo ahorita no estoy viendo, no estoy listo, no estoy lista para tener una conexión, o ahorita no quiero saber nada de una conexión, o necesito superar cosas, o está en zona así como esperando a que las cosas mejoren para poderse dar una oportunidad, o tal vez
está esperando por alguien, también puede ser. Pero no, esta persona ahora mismo, o sea, no va a dar el paso. No importa que le gustes, esta persona no va a dar el paso. Está como esperando. Tal vez a que tú lo des o está esperando que algo pase, porque no. Tú tienes el 5 de bastos. A ver, ¿por qué estás peleando con él? Ok, esta carta la tenías al reverso. Entonces, yo lo que veo aquí es que las peleas hacen que se pierdan oportunidades. Entonces trata de no pelear. ¿Ok? No trata, sí, trata de no entrar en conflicto, sobre todo para las personas que ya tienen una conexión. Yo veo, las personas que ya tienen una conexión, yo veo que aquí alguien te está teniendo paciencia y tú estás peleando. Si no tienes una conexión, lo que yo veo es que la persona de tu interés puede ser que no esté en su mejor momento para darse una oportunidad o se necesita se necesita tener paciencia porque pues ahora mismo no se ve que vaya a hacer nada esta persona. En tu posición, yo te veo como que una de dos, o estás peleando o no quieres una oportunidad ahorita en estos momentos, o estás haciendo todo para que esa oportunidad se tarde en llegar. Yo no sé, Sagitario, qué está pasando, pero bueno, a ver, vamos a ver. Referente a tu ex, tenemos el 8 de pentáculos. Bueno, aquí hay una persona que está metida en sus rollos, está metida en, no sé si en sus proyectos, en su crecimiento, o yo lo que veo es que esta persona está tratando como de estar bien con su entorno, trabajando en su entorno, hace espadas. Puede ser, obviamente si está del pasado, pues puede ser que algo se haya terminado o esta persona está teniendo un cambio muy, muy tremendo. 7 de pentáculos. Mira, siento que aquí alguien de tu pasado puede ser que ya tenga algún tipo de compromisos como un hijo o aquí hay un cambio, está renaciendo nuevamente esta persona. Está trabajando mucho en sí misma, en su entorno y está volviendo como a renacer, está cambiando de energía. ¿Ok? Para otros de ustedes, aquí hay una persona que es como muy inocente, puede ser. En el futuro lo que veo es 13, ok, en el futuro veo que alguien está esperando por ti para algunos de ustedes o en el futuro puedes encontrar a alguien que todavía está lidiando con alguien de su pasado o puede ser que todavía necesite como trabajar la parte de la traición, la parte del dolor o inclusive esté pasando por un momento complicado en el cual pues tal vez no sea meramente el amor, tal vez sea familiar o algo aquí para algunos de ustedes. Para otros veo que en el futuro hay una reconciliación o para otros puede ser triángulo amoroso en el futuro, es decir, no, cuando yo digo triángulo amoroso no me refiero a que una persona te va a engañar. Significa que tal vez tú seas, porque el tarot no es chismoso, aunque el chismo no te va a decir cosas así que siempre en las lecturas se trata de mí, de uno mismo, para ver qué puedo trabajar o qué puedo prever. Para otros en el futuro podría venir un cáncer hacia ustedes o para algunos de ustedes puede ser que en el futuro haya dos caminos, la luz y la oscuridad, o dos personas bien diferentes y tú tendrás que decidir hacia dónde te vas. ¿Ok? Vamos a ver finalmente el consejo. El consejo es
trata de, mira, dar lo mejor de ti va a activar la rueda de la fortuna. Mira, en las situaciones, la rueda de la fortuna, ¿qué es? Al final del día, las cosas cambian. No todo permanece constante. La energía nunca es constante. Siempre va cambiando, siempre va oscilando por tu propio crecimiento. Entonces aquí es, si la fortuna te favorece, da lo mejor de ti. Y si no, si hay dificultades, también da lo mejor de ti. No hay de otra. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar una tarjetita. Así que escoge cuál quieres, Sagitario, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la número 1, tu mensaje es congruencia. Congruencia trata de hacer, pensar, decir, actuar, sentir en una misma dirección para que haya congruencia. Si escogiste la número 2, valor. Necesitas tener valor. Sagitario. Y si escogiste la número 3, haz tu parte. Tú haz lo tuyo y ya. Ya lo demás no te estés preocupando. Tú solamente preocúpate por hacer lo que a ti te toca. Si el universo, si las otras personas, no, tú no te preocupes. Tú preocúpate porque tú des lo mejor de ti y punto. Finalmente vamos a sacar un mensaje del universo para ti. Vamos a ver qué mensaje hay. Y dice: si no conseguiste algo que realmente querías en este momento, si te sientes estancado, sientes que las cosas no están saliendo según tus planes, debes saber que algo más grande y mejor está por llegar. Es algo lleno de magia divina que no podría llegar a tu vida si recibieras lo que estás pidiendo ahora. Lo voy a volver a repetir. Si no conseguiste algo que realmente querías en este momento, si te sientes estancado, sientes que las cosas no están saliendo según tus planes, debes saber que algo más grande y mejor está por llegar. Es algo lleno de magia divina que no podría llegar a tu vida si recibieras lo que estás pidiendo ahora. Sagitario, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Sagi. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.